El niño dejaba una manzana en una banca del parque todos los días para un anciano sin hogar. Pero un día vio a un hombre con guardaespaldas en la banca. El suave susurro de las hojas y el trino de los gorriones componían la sinfonía matutina del parque, donde cada día comenzaba igual para el pequeño Daniel. Solo tenía 8 años, pero su mundo era más rico y vibrante que el de la mayoría de los adultos. Daniel era diferente de sus compañeros. Pequeño, delgado, con grandes ojos marrones siempre ocultos detrás de gruesos lentes. Caminaba con un andar torpe, apresurado como un niño, como si siempre llegara tarde a una importante cita en otro mundo imaginario. Para Daniel, los libros eran portales a este otro mundo. Lo llevaban a estrellas distantes y tierras místicas donde podía ser cualquiera, un caballero aventurero, un valiente explorador o un sabio gobernante. Incluso cuando su madre, una vez más mirando sus páginas desgastadas, le decía, ¿cuánto tiempo más vas a leer? Ya has arruinado tu vista. Mira, tu amigo está lanzando piedritas a la ventana desde temprano, llamándote para jugar, pero ni siquiera te das cuenta. No te importa en lo absoluto. Nada podía distraer al niño de sus aventuras. Es por tu crianza, decía su padre. Cuando yo tenía su edad, no me podían sacar del aire libre. Ayudaba a mi padre, hacía carpintería, iba a pescar. Lo has convertido en un intelectual. No sabe nada más que libros. Totalmente inadecuado para la vida real. Siempre perdido en las nubes. Las discusiones familiares eran parte de su vida diaria, y Daniel había aprendido a encontrar consuelo en sus fantasías. Eran su refugio de la dura realidad y las constantes peleas entre sus padres. Cada día después de la escuela, cuando la mayoría de los niños de su edad salían a jugar, Daniel se escondía en el parque bajo un imponente roble que se alzaba como un majestuoso centinela junto a uno de los senderos. El chico podía pasar horas leyendo o simplemente soñando, sentado en un banco, absorto en sus pensamientos. Era mediados de septiembre, los rayos del sol ya no eran tan intensos y se deslizaban suavemente sobre las hojas que empezaban a tornarse amarillas. Llegó al parque después de la escuela, se sentó en el banco, sacó un libro nuevo de su mochila y se sumergió en la lectura. Esta vez, tenía en sus manos la Cie de Eric Knight. Con cada página, se adentraba más en la historia de lealtad y valentía, algo tan importante para un niño privado de verdadera amistad y comprensión en el mundo real. Su amor por los animales se había convertido en su pequeña salvación. Soñaba con tener su propio perro, con quien pudiera compartir hasta su último pedazo de pan, un perro que le fuera leal hasta el final. Daniel amaba profundamente a los animales y llevaba tiempo pidiéndoles a sus padres que le dejaran tener un perrito. Pero su padre se mantenía firme en su negativa. Con tus tonterías, lo único que traen es pelo y problemas. Hay que alimentarlos, sacarlos a pasear. ¿Y para qué? ¿Para divertirse? No, en mi casa no habrá perros, decía irritado ante las súplicas del niño. Así que nuestro héroe no tenía otra opción que amar a los animales a distancia y estudiar sus vidas a través de los libros y diversas historias. Ya había leído la mitad de la Cie, maravillándose constantemente de su valentía, lealtad y capacidad para superar cualquier obstáculo en su camino. Pero los perros pertenecen a las personas, y las personas están a merced del destino. Y a veces, en la vida de una persona, llega un momento en el que el destino golpea demasiado fuerte, y entonces se ven obligados a inclinar la cabeza y decidir que deben sacrificar su orgullo para que su familia no pase hambre. Leía en el libro y envidiaba a los héroes de esas historias que, a diferencia de él, nunca se sentían solos. Y ese pensamiento solo fortalecía su deseo de algún día encontrar un amigo así, leal y confiable como la Cie. Perdido en sus pensamientos, Daniel no notó cómo el tiempo se deslizaba silenciosamente y el parque comenzaba a vaciarse. Los únicos sonidos ahora eran el susurro de las hojas y el lejano zumbido de la ciudad, que no alcanzaba su rincón apartado bajo el roble. Pero era aquí, en la sombra del gigante de la naturaleza, donde Daniel encontraba su libertad y consuelo. Regresando todos los días para escapar de la realidad, un sonido repentino lo sacó del absorbente mundo de los parientes del libro. Desprendiendo la vista de las líneas, miró lentamente a su alrededor. A primera vista, nada había cambiado. Los gorriones gorjeaban alegremente, chapoteando en los charcos. Las hojas susurraban bajo las juguetonas ráfagas de viento.
y mujeres delgadas con audífonos se ejercitaban diligentemente, como si intentaran preservar su juventud para siempre. Pero entonces, un hombre sentado en una banca cercana llamó su atención. Estaba vestido descuidadamente, con una barba espesa y zapatos desgastados y llenos de agujeros. A pesar de su apariencia desaliñada, el hombre tenía un rostro amable con ojos sonrientes. El chico probablemente no lo habría notado si no fuera por un detalle. Junto al hombre, moviendo la cola juguetonamente, estaba un gran perro negro. «Bueno, tienes calor, amigo», le dijo el vagabundo cariñosamente a su compañero, acariciándole la cabeza lentamente. «¿Quieres jugar aquí? Toma este palo». Continuó con una cálida sonrisa y agitó la mano, lanzando el palo tan lejos como pudo. El perro corrió de inmediato tras él, moviendo la cola con entusiasmo. Regresó muy rápido, moviendo la cola alegremente, esperando que el juego continuara. El perro y su dueño eran notablemente similares el uno al otro. Ambos llevaban las marcas de las pruebas de la vida. El hombre con su ropa descuidada y sus zapatos gastados, y el perro con su pelaje enmarañado. Pero a pesar de esto, irradiaban calidez y alegría. Sus rostros, si es que se les puede llamar así, estaban llenos de felicidad y satisfacción. Y sus ojos brillaban con alegría. Sus risas y miradas alegres parecían especialmente brillantes en medio de las dificultades que los rodeaban. Después de unos cuantos lanzamientos y atrapadas del palo, el hombre decidió que era hora de un refrigerio. Sacó una barra de pan, una botella de agua y un paquete de kéfir del bolsillo de su abrigo raído, rompiendo con cuidado la barra en dos partes iguales. Le dio una a Buddy, luego abrió la botella de agua, vertió su contenido en un vaso de plástico y lo colocó frente al perro. Él mismo comenzó a beber el kéfir lentamente, mirando ocasionalmente a su alrededor. Después de que ambos terminaron su modesta comida, el hombre se dirigió al perro y dijo: «Eso es todo, pequeño. La pausa para el almuerzo ha terminado. Es hora de volver al trabajo». Con estas palabras, se levantó, acarició al perro y se dirigió hacia la salida del parque. El perro lo siguió obedientemente. El chico que había estado observando esta escena no podía apartar los ojos de ellos. Sonrió mientras veía las figuras que se alejaban, y una sensación de esperanza por una amistad tan genuina y sencilla comenzó a crecer en su corazón. Esto es lo que es la verdadera amistad, pensó, con los ojos brillando de satisfacción. La verdadera libertad está en los momentos simples de alegría. Puedes sentarte en un banco viejo bajo un robusto roble, compartir tu último pedazo de pan con un amigo leal, y esa será la esencia de la felicidad. Puedes jugar sin preocupaciones, olvidando todos los problemas del mundo porque hay alguien a tu lado que te entiende y te apoya. Estos pensamientos llenaron su pecho de calidez. El chico volvió a sonreír misteriosamente, imaginando un futuro en el que tendría un perro tan leal. Cuando crezca y me mude, definitivamente tendré un perro con el que caminaré aquí en el parque y compartiremos cada pedazo de pan, cada alegría y cada tristeza. Sin embargo, la realidad pronto le recordó su presencia. Ya era tarde cuando regresó a casa. El chico esperaba secretamente que sus padres estuvieran demasiado ocupados para notar su larga ausencia. El clima era sorprendentemente cálido para ser septiembre, y esperaba con ansias el día siguiente, deseando volver a sumergirse en el mundo de las aventuras de la CIE. El parque se había convertido en un lugar de visitas regulares para el chico, les decía a sus padres que iba a jugar con amigos, pero en realidad pasaba el tiempo solo en su banco favorito, sumergiéndose en nuevas historias y observando al anciano y su perro leal. Estos dos, como actores puntuales, aparecían en el parque todos los días a la misma hora. Y cada día parecía una repetición del anterior. Jugaban, compartían comida y disfrutaban de la compañía del otro. El chico sentía que su admiración por el anciano crecía cada día. Se maravillaba de lo tiernamente y respetuosamente que el hombre trataba al perro, como si fuera su igual. La relación entre el anciano y su perro le parecía el ideal de comprensión y apoyo mutuos, recordándole a una pareja de ancianos sabios que hacía mucho tiempo se habían perdonado cualquier posible ofensa y simplemente disfrutaban de cada momento que pasaban juntos. Día tras día, el chico observaba a esta pareja escondido entre las sombras de los árboles. Y cada vez que veía su felicidad, su corazón se llenaba de luz y calidez,
dándole la fuerza para soñar y esperar por su propio amigo leal con el que podría compartir el mundo entero. Hoy, sentado bajo el árbol, Daniel abrió su libro de nuevo, pero su mirada se posó en el mismo banco donde había visto por última vez al anciano y su perro. El corazón del chico se hundió cuando notó que el banco estaba vacío. Quizás no volverían, pensó, y una sensación de pérdida lo invadió. Después de todo, sabía tan poco sobre aquellos que brevemente se habían convertido en parte de su mundo de ensueño. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave susurro a sus pies. Daniel miró hacia abajo y vio una pequeña figura desgastada, un peluche aparentemente perdido por alguien en el parque. Lo recogió, sintiendo la textura áspera del viejo peluche bajo sus dedos. Era un pequeño perro con un collar desgastado. Y de repente, al chico le pareció que esto era una señal. Sosteniendo el juguete en sus manos, pensó en cuántas veces las coincidencias en la vida resultan no ser coincidencias en absoluto. Tal vez esto era un recordatorio de que todos están destinados a encontrar un amigo. Tal vez era un recordatorio de que incluso el acto más pequeño de bondad puede cambiar la vida de alguien. Perdido en sus pensamientos, Daniel miró hacia el atardecer, donde los últimos rayos del sol se deslizaban sobre las hojas del viejo roble. El viento atrapó las páginas de su libro, y el chico pensó que tal vez mañana conocería a su propio perro, su leal amigo. Y con nueva esperanza en su corazón, volvió a leer, permitiendo que el susurro del roble arrullara sus sueños del futuro. El día siguiente comenzó como muchos otros, pero para Daniel, el aire fresco de otoño estaba lleno de posibilidades invisibles. Las hojas crujientes bajo sus pies marcaban el ritmo de sus pensamientos mientras caminaba por los senderos familiares del parque, dirigiéndose a su lugar favorito, un rincón apartado bajo el viejo roble. Sin embargo, hoy eligió una ruta ligeramente diferente, que lo llevó a un pequeño rincón sombreado donde había una banca aislada, una que no había considerado antes. Esta era la banca donde solía sentarse el viejo sin hogar con su leal perro. Los recuerdos de ellos persistían en la mente del chico. A menudo se encontraba pensando que sus nuevos amigos habían traído luz a su mundo tranquilo. Esa mañana, su madre había colocado amorosamente una manzana en su mochila como merienda para la escuela. Por un momento, sosteniéndola en sus manos, Daniel se dio cuenta de que esa manzana podía ser más que solo comida. Podía ser un símbolo de gratitud y amistad. Al acercarse a la banca, la encontró vacía. Ni el viejo ni el perro estaban allí todavía. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba, Daniel colocó silenciosamente la manzana en la banca. Era su gesto silencioso de bondad, que esperaba no pasara desapercibido. Dando unos pasos hacia atrás, se sentó en el suelo, desde donde podía observar la banca, con su corazón latiendo en anticipación. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto parecía una hora. El viento jugaba con las hojas caídas, creando los únicos sonidos en el tranquilo parque matutino. Finalmente, cuando el sol comenzó a calentar, suaves pasos llegaron a sus oídos. Era el viejo y su perro. Se acercaron a la banca, y Daniel contuvo la respiración. El viejo notó la manzana, se detuvo y miró a su alrededor, claramente desconcertado. La recogió, la giró entre sus manos y, sonriendo, partió la fruta por la mitad, dándole una mitad a su perro. El perro atrapó con destreza el trozo y comenzó a masticarlo con placer, mientras el viejo, aún sonriendo, se sentaba para disfrutar de su mitad. Era un placer simple, pero para el niño, estaba lleno de un significado profundo. Sentía su corazón lleno de calidez. Con su pequeño acto, había tocado la vida de otra persona sin decir una sola palabra. El niño pasó todo el día reflexionando sobre cómo incluso los actos más pequeños de bondad podían cambiar la mañana o incluso todo el día de alguien. Sentía una renovada conexión con el mundo, que a menudo parecía tan fuera de alcance. Sentado a la sombra de un viejo roble, se dio cuenta de que, incluso a su corta edad, podía llevar alegría y luz a las vidas de los demás, tal como los libros lo habían hecho por él. El día terminó, pero el eco de su acción continuaba resonando en su alma, llenándolo de confianza para el futuro. Con una firme determinación de continuar esta nueva tradición, Daniel ya esperaba su próximo encuentro con la inusual pareja que se había convertido en una especie de señal guía en su joven vida. La suave luz de la mañana apenas tocaba las hojas del roble cuando Daniel una vez más se dirigió al parque.
Los últimos días le habían traído algo más que el consuelo habitual en su soledad. Sus encuentros con el anciano sin hogar y su perro se habían convertido en un ritual secreto para el niño, dejando una manzana en el banco antes de que ellos llegaran con cada visita. Aquella mañana era fresca pero agradable, y el aire ya insinuaba la llegada del otoño. Las hojas habían comenzado a cambiar de color, de un verde brillante a tonos dorados y cobrizos. El parque estaba casi vacío, con solo el ocasional crujir de las ardillas apresuradas en sus asuntos. Rompiendo el silencio, Daniel eligió cuidadosamente la manzana más hermosa de la canasta en la cocina, que su madre había llenado con frutas frescas el día anterior. El pensamiento de que estaba haciendo algo importante y significativo llenaba su corazón de calidez y confianza. Al acercarse al banco, colocó suavemente la manzana en su fría superficie y rápidamente se escondió detrás de un árbol cercano. Pronto se escucharon pasos. El anciano y el perro se acercaban lentamente a su lugar habitual. Daniel contuvo el aliento, observando cómo el anciano notaba la manzana. Una sonrisa apareció en su rostro cansado, y destellos de sorpresa y alegría brillaron en sus ojos. Era como magia ver cómo un pequeño gesto podía traer tanta felicidad. El anciano recogió la fruta, como de costumbre, la partió en dos. El perro, ansioso, esperaba su porción y comenzó a comer con alegría. En ese momento, Daniel sintió una conexión invisible entre él y esos dos seres. Era parte de su mundo, aunque permaneciera en las sombras. Después de que el anciano y el perro terminaron su modesto refrigerio, el hombre miró pensativamente hacia el árbol detrás del cual Daniel se escondía. El niño contuvo la respiración. ¿Lo sabe? El pensamiento cruzó su mente. Pero el anciano simplemente miró el árbol, sonrió y susurró algo a su perro antes de que se marcharan nuevamente. Cada día que Daniel pasaba en el parque, profundizando en su secreta amistad con el hombre sin hogar y su leal compañero, el niño comenzaba a notar los pequeños detalles de su comportamiento, como el anciano hablaba con el perro, cómo jugaban juntos, y cómo el perro seguía atentamente cada movimiento de su dueño. Estos momentos se convirtieron en lecciones para Daniel sobre la lealtad, la amistad y las simples alegrías de la vida. Se dio cuenta de que cada encuentro, cada observación lo acercaba un poco más a entender lo que significa ser un verdadero amigo, alguien en quien siempre se puede confiar. Ese día en el parque comenzó como de costumbre para Daniel. El sol ya había calentado el aire y una brisa fresca acariciaba su rostro mientras caminaba por el sendero familiar. Ya tenía en la mano otra manzana, fresca, fragante, con gotas de rocío que brillaban en su piel como diminutas estrellas. Al acercarse al banco de siempre, Daniel notó de repente que su lugar habitual estaba ocupado. El corazón del niño se aceleró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Un joven con un traje elegante estaba sentado en el banco. Y junto a él se encontraba una figura vestida de negro que parecía ser su guardaespaldas. Daniel se congeló en su lugar, escondiéndose en la sombra de los árboles. No podía entender quiénes eran esas personas ni qué estaban haciendo. En el banco donde el anciano y su perro debían haber aparecido a esa hora todos los días. El niño apretó la manzana en su mano, sintiendo como su nerviosismo aumentaba con la sorpresa y la inquietud. El hombre en el banco seguía mirando su reloj, con una expresión de ansiedad y expectativa. El guardaespaldas se mantenía un poco aparte, escaneando el entorno con una mirada fría y vigilante. De repente, el joven se tomó la cabeza entre las manos. Claramente frustrado por algo, susurró unas palabras al guardaespaldas, luego se levantó y comenzó a caminar nerviosamente de un lado a otro por el sendero. El guardaespaldas permanecía en su lugar, vigilando atentamente cada movimiento de los transeúntes. Daniel sintió su corazón acelerarse aún más, con la adrenalina recorriendo sus venas. En el fondo, ansiaba descubrir el misterio, pero el miedo de encontrarse en una situación incómoda lo mantuvo en el fondo del parque, tras una cortina de arbustos verdes. Con interés y algo de temor, observaba al joven del traje caro que parecía perdido en sus pensamientos, mirando fijamente el vacío frente a él. La pesada atmósfera de incertidumbre flotaba en el aire, haciendo que cada segundo se sintiera tensamente palpable. Los minutos pasaban dolorosamente lentos, y con cada uno, la ansiedad en el pecho de Daniel crecía como nubes de tormenta en el horizonte. Él trató de imaginar dónde podrían estar el anciano y su fiel perro.
Usualmente aparecían en el parque con una regularidad envidiable, pero hoy su ausencia se convirtió en un enigma inexplicable que Daniel estaba ansioso por resolver. Tal vez se encontraron con esos extraños en su camino y decidieron evitarlos cambiando su ruta habitual. El chico reflexionaba en su imaginación, pintando escenarios cada vez más dramáticos. El pensamiento de que esas personas vestidas de negro pudieran tener intenciones poco claras, o incluso siniestras, le causaba ansiedad a Daniel. ¿Quiénes son y qué están haciendo aquí? ¿Por qué eligieron esta banca para sus extrañas reuniones? Estas preguntas giraban en su cabeza, sin darle paz. Al día siguiente, la situación se repitió exactamente igual que en los días anteriores. El hombre con el traje caro, junto con su seguridad, apareció en el parque a la misma hora de siempre, levantándose y yéndose abruptamente, dejando solo un rastro de palabras no dichas y de incertidumbre. Y luego, un día, cuando Daniel se acercó una vez más a su banca favorita, ya sin esperar encontrarse con los habituales habitantes del parque, de repente el hombre estaba cerca por primera vez en todas sus extrañas visitas, y notó al niño. Esto hizo que Daniel se sobresaltara y se preparara para un desarrollo impredecible de los acontecimientos. «Oye, niño», llamó el hombre a Daniel. Su voz, inesperadamente suave en contraste con su imponente apariencia. «Sé que vienes aquí regularmente. Mis hombres te ven casi todos los días. Dime, ¿has visto a un anciano sin hogar con un gran perro negro en el parque?» Estas palabras tomaron al niño por sorpresa. ¿Visto? Sí. No solo lo había visto. Había observado al anciano todos los días, vio cómo jugaba con su perro, cómo compartían una comida sencilla. Pero, ¿por qué estaba este elegante hombre interesado en una persona sin hogar? ¿Qué podría conectarlo con él? ¿Y por qué esto de repente le preocupaba tanto, siendo él solo un niño? Daniel, sintiendo un nudo en la garganta, tragó saliva con dificultad y respondió cautelosamente, intentando ocultar su ansiedad y curiosidad. Los pensamientos comenzaron a arremolinarse en la cabeza de Daniel, dejando tras de sí una neblina de dudas y conjeturas. Así que este era el hombre que había estado observando y esperando todos estos días. Pero, ¿por qué le importa a este anciano, este vagabundo con un perro? El niño imaginaba los escenarios más dramáticos que se le venían a la mente. Tal vez el anciano le robó la billetera o algo aún más valioso. Y ahora el hombre quiere vengarse, pensó, observando atentamente a su interlocutor. O tal vez es un representante de alguna clínica médica dispuesto a hacer cualquier cosa por una captura valiosa, como había mencionado su padre. Al leer un artículo sobre el mercado negro de órganos, Daniel recordó cómo su padre decía que las personas sin hogar a menudo eran víctimas de tales atrocidades debido a su posición vulnerable en la sociedad. Tal vez estas personas están tras su hígado o algo más, pensó el chico con horror, apretando voluntariamente los puños. Un hombre con traje, notando la mirada de Daniel llena de miedo y sospecha, sonrió suavemente. Tratando de calmar sus preocupaciones, sacó lentamente una vieja fotografía amarillenta del bolsillo interior de su chaqueta. «No me tengas miedo. Vengo en son de paz», dijo el hombre con voz tranquila, entregándole la foto al chico. «Este es mi padre. Échale un vistazo». Daniel tomó la fotografía y la observó detenidamente. Le resultaba casi imposible reconocer que el hombre de la imagen era la misma persona que había visto tantas veces en el parque. La imagen mostraba a un hombre elegantemente vestido, con el cabello perfectamente peinado y una cara bien afeitada. Sostenía la mano de un niño que tenía una edad muy similar a la de Daniel. Este niño, con una mirada inocente y esperanza en sus ojos, no era otro que la versión joven del hombre serio en el traje caro que estaba frente a él. «Verás, chico, mi padre y yo tuvimos un conflicto hace muchos años», comenzó el hombre, con su voz llena de arrepentimiento y tristeza. «Siempre fui de temperamento caliente y rápido para enojarme. Incapaz de controlar mis emociones, era grosero con mis mayores, me burlaba de sus costumbres y reglas, convencido de que solo eran reliquias del pasado. Todos sus consejos sobre lo que estaba bien y mal me parecían meras ocurrencias nacidas de la edad obstinada. Creía entender la vida mejor que ellos, y estaba seguro de mi superioridad». Hizo una pausa como si intentara organizar sus pensamientos, luego continuó. «Dejé la casa de mis padres temprano, incapaz de soportar más sus sermones morales.
comencé mi propio negocio, pensando que el éxito y el dinero eran todo lo que necesitaba para ser feliz. Al principio, todo iba sobre ruedas. El dinero fluía como un río, permitiéndome disfrutar del lujo, restaurantes caros, trajes de los mejores diseñadores, la compañía de mujeres influyentes y hermosas. Mi padre me advirtió, me aconsejó que invirtiera en el desarrollo de mi negocio en lugar de malgastarlo todo. Pero yo estaba cegado por mi propia arrogancia, sin querer escuchar sus palabras. Pensaba que estaba en la cima del mundo y que ningún obstáculo se interpondría en mi camino. Oh, qué equivocado estaba. La voz del hombre temblaba, y un destello de agravios no contados y realizaciones tardías apareció en sus ojos. Esta historia, llena de decepciones y errores juveniles, hizo que Daniel viera al hombre frente a él bajo una luz completamente diferente. El hombre hizo una pausa, como si intentara disipar la pesadez en su alma antes de continuar su relato. Comencé a pasar tiempo en los casinos, donde parecía que la suerte estaba de mi lado hasta que las apuestas se volvieron tan altas que empecé a perder sumas significativas. Pero la verdadera prueba de mi vida llegó después. Una relación con una chica cuyo padre era influyente terminó en escándalo. Varios meses de romance llevaron a consecuencias imprevistas. Ella quedó embarazada. Y yo, consumido por la ambición y el deseo de libertad, me negué a casarme con ella. Era demasiado joven y no estaba listo para la vida familiar en ese momento. Acababa de liberarme del cuidado de mis padres y no podía permitir que nada me atara de nuevo. Su padre se enteró de la situación y sus acciones llevaron a la ruina de mi empresa. Me encontré en una deuda profunda con acreedores que no escatimaban en amenazas. Exigían un pago inmediato e incluso amenazaron mi vida y la seguridad de mi familia. Desesperado, recurrí a mi padre en busca de ayuda. Fui honesto con él, sin ocultar ningún detalle de mi vida fallida. Y en sus ojos vi decepción. No era por el dinero que le estaba pidiendo, sino por mi negativa a seguir su consejo. La mirada de decepción en los ojos de mi padre fue más dolorosa que cualquier amenaza de mis acreedores. Me pidió que volviera al día siguiente. Cuando lo hice, ya había preparado la suma necesaria, a pesar de que sus propios asuntos no estaban en el mejor estado. Unos meses después, cuando lo visité para agradecerle, descubrí que había vendido su casa y su negocio, dándome todo hasta el último centavo, y desapareció. Quedándome sin recursos, me mudé a otra ciudad y comencé de nuevo, convenciéndome de que era necesario protegerme de las consecuencias de mis errores pasados. Mi vida poco a poco volvió a la normalidad y comencé a recuperarme. Traté de encontrar a mi padre para devolverle el dinero y demostrarle que había cambiado y me había convertido en una mejor persona. Pero todas mis búsquedas fueron en vano. Solo recientemente, cuando un viejo amigo suyo me contactó y dijo que lo había visto en el parque con un gran perro negro, me di cuenta de que debía intentar encontrarlo. Pero cada vez que venía aquí, él no estaba. Quizás me vio y decidió evitar el encuentro. La voz del hombre tembló y respiró hondo, terminando su historia. Ahora dime, ¿has visto a este hombre con el perro aquí? ¿Y se parece al hombre de la foto? Su voz estaba tensa, su mirada fija en el rostro del chico, buscando una respuesta. Sí, lo he visto. Definitivamente era él, aunque ahora es difícil reconocerlo. Tiene una gran barba negra, ya completamente gris. Pero sus ojos, esos ojos risueños, no han cambiado en absoluto. Es él, 100%. Respondió el chico con una sonrisa confiada que le daba un toque de madurez. Gracias a Dios. Eso es algo. Al menos ahora sé que está vivo, pero ¿cómo lo encuentro? El hombre parecía visiblemente aliviado, pero aún preocupado. Deberías irte a casa tranquilo y no volver más por aquí. Creo que mientras estés aquí, él no aparecerá. Eres bastante intimidante. Y con seguridad, también es difícil no notarte, no tener miedo. Es mejor que solo me dejes tu número de teléfono. Estoy aquí casi todos los días. Y si tu padre aparece de nuevo, hablaré con él y le pasaré tu petición de reunirse. La voz sugirió con sorprendente determinación y madurez. Sí, probablemente tienes razón. El hombre asintió lentamente, como si estuviera reflexionando sobre las palabras del chico. Es probable que no quiera hablar conmigo después de todo lo que he hecho, después de lo que lo condené a sufrir. Pero por favor,
Trata de convencerlo de reunirse conmigo. Te estaría muy agradecido. Parecía genuinamente agradecido y, al mismo tiempo, vacío, algo parecido a la esperanza titilaba en sus ojos, como si el chico pudiera ser el puente que lo ayudaría a restaurar conexiones rotas. Más de 2 semanas habían pasado desde que el hombre y el perro fueron vistos por última vez en el parque. A pesar de las sombrías suposiciones de que el anciano podría no volver, el chico continuó visitando el parque con regularidad. Mantenía la esperanza y se aferraba a la promesa que se había hecho a sí mismo, comprobar si el anciano desconocido había regresado a su banco habitual. Y entonces, un día, cuando el viento otoñal jugaba con las hojas caídas, el chico vio una escena familiar. El anciano estaba sentado en su lugar de siempre, y su fiel perro descansaba cerca, disfrutando de los suaves rayos del sol de la mañana. El corazón del chico se aceleró con la anticipación del encuentro. Rápidamente sacó una manzana de su mochila y, acercándose, saludó educadamente: «Buenos días». Su voz temblaba de emoción mientras ofrecía la manzana como un gesto de paz. En ese momento, el perro, al sentir la presencia de un extraño, dejó escapar un bajo gruñido de advertencia. «Tranquilo, chico. Tranquilo», dijo el anciano con voz calmada, dirigiéndose al perro, pero sin apartar la vista del chico. «No le tengas miedo. Es amigable», agregó el anciano, hablando con confianza al chico. «¿Así que eras tú quien me ha estado dando manzanas todo este tiempo?». Su rostro se iluminó con una sonrisa llena de calidez y sorpresa. El anciano continuó: «Bueno, vamos a conocernos, amigo mío. Lamento no haber estado por aquí en un tiempo. Había cosas que hacer y alguien a quien no quería encontrarme particularmente». «Sé todo», respondió el chico con un toque de seriedad en su voz. «Conocí a tu hijo mientras estabas ausente. Te quiere mucho, te extraña y quiere verte para disculparse». «Oh, así que de eso se trata. ¿Sabes lo que hizo?». «Su hijo». La voz del anciano tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé, me lo contó todo. Y creo que es hora de que olvides los rencores y le permitas disculparse. No es tan malo como solía ser. La gente cambia. Madura. Tu hijo está en contacto con tu nieto y lo ayuda en todo lo que puede. Y si esa mujer que le dio un hijo pudo perdonarle todas las ofensas y ahora no tiene ninguna reclamación en su contra, entonces tú también puedes perdonarle todos sus errores, o al menos intentarlo», dijo el chico de manera convincente. «¿De verdad crees que ha cambiado, que se ha vuelto mejor?», preguntó el anciano, con esperanza en su voz. «Sí, estoy seguro de ello, lo juro». El chico rió, tratando de aliviar la tensión. «Bueno, está bien, dile que estoy dispuesto. Lo estaré esperando aquí mañana, a la misma hora», concedió el hombre, asintiendo en señal de acuerdo, listo para un nuevo capítulo en su vida. Al día siguiente, el parque estaba envuelto en una cálida mañana. El sol ya había comenzado a disipar la frescura matutina. Todo parecía inusualmente tranquilo cuando un padre y su hijo se encontraron en el viejo banco familiar. El anciano ya estaba sentado allí, esperando pacientemente que su hijo apareciera. El hombre que alguna vez había ofendido al anciano ahora caminaba por el sendero, con el corazón latiendo con fuerza en anticipación del encuentro que había esperado durante tanto tiempo. El sol se acercaba lentamente. Sus pasos eran vacilantes, pero su mirada estaba llena de determinación. Se encontraron con miradas llenas de ansiedad y esperanza. Pasó un momento de silencio antes de que se abrazaran, al principio de manera tentativa, y luego más y más fuerte. Era su primer contacto en muchos años, lleno de perdón y anhelo por el tiempo perdido. El sol comenzó, con la voz temblorosa. «Me imaginé este momento tantas veces, pero ahora que está aquí, ni siquiera sé por dónde empezar». «Solo habla, hijo», respondió suavemente el padre. «Ambos cometimos errores y soy la última persona en juzgarte. Solo me alegra que estés aquí». Las palabras del anciano aliviaron la tensión y comenzaron a hablar. El hijo habló sobre sus viajes y errores, sobre cómo la vida sin su padre había dejado un vacío en su corazón. Habló de su negocio, de sus éxitos y fracasos, y cómo cada vez que enfrentaba dificultades, recordaba las lecciones de su padre. El padre, a su vez, compartió sus propias andanzas, contando a su hijo cómo lo había perdido todo, pero había encontrado paz en una vida sencilla.
Habló de su nuevo amigo, un perro que se había convertido en su compañero y ayudante en la soledad. Mencionó las manzanas que aparecían en su banco todos los días, recordándole la bondad en el mundo. Cuando la conversación se tornó hacia los agravios del pasado, ambos encontraron la fuerza para admitir sus errores. El hijo se disculpó por su orgullo y terquedad por no haber escuchado a su padre cuando intentaba. Mientras Daniel regresaba a casa esa tarde de otoño, un nuevo entendimiento del mundo y de los valores y relaciones familiares comenzó a formarse en su corazón. El encuentro fortuito en el parque, la reunión inesperada con alguien que resultó ser el hijo de un vagabundo y el reencuentro de la familia iluminaron muchos aspectos de su propia vida. Pensó en su padre, en los muchos momentos en que no podía entender las preocupaciones y los problemas de su padre en casa, lo recibía el silencio. Su padre aún estaba en el trabajo y Daniel tenía un espacio para estar solo con sus pensamientos. Subió a su habitación, se sentó junto a la ventana y comenzó a recordar cada detalle del día que había pasado. Los pensamientos sobre el anciano y su hijo, sobre la complejidad de su relación, hicieron que Daniel viera a su propio padre bajo una nueva luz. Tal vez he sido muy duro con él. Tal vez él también enfrentó decisiones difíciles de las que ni siquiera sé. Reflexionó sobre estas preguntas, lo atormentaban, porque siempre había sentido que su padre simplemente no quería compartir sus intereses, especialmente cuando se trataba de querer un perro. Pero ahora, al ver cuán profundos podían ser los lazos entre padre e hijo, Daniel sintió un fuerte deseo de comprender y perdonar. Con cada día después de regresar del parque, Daniel intentaba hablar más con su padre, interesarse en sus asuntos y ayudar en la casa. Empezó a notar las pequeñas cosas que antes se le escapaban, el cansancio en el rostro de su padre después del trabajo, el cuidado en sus ojos cuando miraba a su hijo. Pasaron varios meses y llegó el cumpleaños de Daniel. Cumplió 9 años. Este cumpleaños fue especial porque su padre le regaló un cachorro. Cuando la pequeña y esponjosa criatura con sus divertidas orejas saltó de la caja, el corazón de Daniel saltó de alegría. Pensé que te lo habías ganado, hijo, dijo su padre, sonriendo entre lágrimas. He visto cómo has tratado de entenderme, cómo has cambiado. Este cachorro no es solo un regalo. Es un símbolo de nuestro entendimiento y perdón. Crecerá contigo y espero que traiga tanta alegría a nuestro hogar como tú me has traído a mí. Las palabras de su padre conmovieron profundamente a Daniel. Se dio cuenta de que el perdón y la comprensión son las claves para relaciones verdaderas y fuertes. Se prometió a sí mismo que sería tan atento y cariñoso con su nueva mascota como su padre lo había sido con él. Este cumpleaños marcó un nuevo capítulo en su relación. Padre e hijo continuaron caminando juntos con el perro, hablando, riendo e incluso a veces discutiendo. Pero ahora sabían que siempre podrían encontrar el camino hacia el entendimiento mutuo y el perdón. El otoño había pintado el parque con tonos dorados y carmesí cuando Daniel y su padre llevaron a pasear a su nueva mascota llamada Carlitos. Hacía fresco pero soleado, el clima perfecto para largas caminatas. Mientras caminaban, un hombre que antes parecía ser un vagabundo pasó cerca, pero ahora su apariencia había cambiado radicalmente. Estaba vestido de manera impecable y se veía bien arreglado. A su lado corría su fiel perro negro. Y del otro lado caminaba un joven, su hijo, con un elegante traje. El encuentro fue inesperado para todos, y Daniel, emocionado, decidió presentar a su padre a estas caras conocidas del parque. El padre de Daniel, Ricardo, miró con interés al antiguo vagabundo, quien ahora aparecía ante él en una luz completamente diferente. Hola, mi nombre es Ricardo, dijo con una sonrisa, extendiendo la mano. Daniel me ha hablado mucho de sus encuentros en el parque. Es un gusto verte también. El hombre sonrió en respuesta y estrechó su mano. Hola, Ricardo. Mi nombre es Eduardo, y este es mi hijo, Jonathan. De hecho, hemos cambiado mucho desde la última vez que vimos a Daniel aquí. Gracias a tu hijo, que una vez me hizo un favor invaluable al dejarme manzanas en el banco. Fue un gesto que me ayudó a volver a una vida normal. Ricardo expresó su admiración y apoyo, y Jonathan añadió, estamos realmente agradecidos por la amistad y la amabilidad de tu hijo. Me inspiró a tomar medidas para solucionar la situación también. Los dos padres intercambiaron experiencias sobre la crianza de los hijos y hablaron de las dificultades que habían enfrentado.
Daniel escuchaba, sosteniendo a Carlitos con una correa corta. El perro movía la cola alegremente, sintiendo la alegría y tranquilidad de este encuentro. La caminata continuó y los hombres intercambiaron números de teléfono. El aire estaba lleno de confianza en que las nuevas amistades e intereses compartidos traerían solo alegría y beneficio para todos. Mientras se alejaban lentamente, Daniel sintió una profunda satisfacción con cómo se habían desarrollado los eventos. Se dio cuenta de que los verdaderos cambios comienzan con pequeños actos de bondad que pueden llevar a grandes y significativos cambios en la vida de las personas que los rodean. Queridos espectadores, si disfrutaron de la historia, por favor apoyen el video dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.